Entonces, acompáñenme, amigos, al libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante, y nos dice de la siguiente manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, entonces los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y también de los lechos. Entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿que tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos a beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremitiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dejémoslo hasta ahí, que sean 17 versículos bíblicos los que vamos en este momento a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos enseñe en cuanto a estos versículos bíblicos. ¿Listo? ¿Les parece? Antes de irnos con la explicación de los versículos bíblicos que leímos apenas, quiero que le oremos a Dios, a nuestro Padre Celestial, y que sea Él enseñándonos, ¿vale? Como siempre lo hacemos. Padre Jehová, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos delante de ti y te presentamos también a toda la audiencia. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que por favor nos escuches. No somos dignos de estar delante de ti porque tú eres santo. Nosotros somos unos simples pecadores. Pero tú eres misericordioso y nos amas a nosotros, como tu creación. Sabemos que nos escuchas. Por favor, que no solamente nos escuches, sino que apruebes lo que nosotros tenemos en esta petición, que es: enséñanos, Padre, a predicar tu verdad. Enséñanos a través de tu Sagrada Escritura. Que cada versículo que leamos sea comprendido por nosotros y que lo entendamos a plenitud, Padre. En el nombre de Jesús creemos que tú, a través de este siervo tuyo, vas a hacer un gran milagro hoy, Padre. Y nos vas a enseñar como nunca antes lo has hecho. Te agradezco, Padre, porque confiamos en ti y lo creemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que así será. Amén. Que escuchen tu palabra y se dan su voluntad. Marcos capítulo 7 nos dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos que andaban con Jesús, que ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Ellos, los discípulos, comían pan con las manos inmundas. O sea, para los escribas y los fariseos, comer pan con las manos sin lavarse eran las manos inmundas. Y estos fariseos y estos escribas los condenaban. Mire, que hay dos puntos aquí comenzando. En estos dos versículos bíblicos tenemos dos puntos muy importantes que tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿qué es juzgar? ¿Sí? Porque aquí dice que los fariseos y los escribas los estaban juzgando.
juzgando ¿a quiénes? A los discípulos de nuestro Señor Jesucristo por comer pan con las manos sin lavarse. O sea, para ellos eso eran manos inmundas. La pregunta que yo les hago, como siempre, a mis amigos oyentes que me están escuchando es: cuando usted le llevan su desayuno, ¿usted va y se lava las manos para poder disfrutar el desayuno? ¿Sí o no? Y no le dé vergüenza. Si usted no se las lava, no le dé vergüenza. Respóndase usted mismo. Examínese. Porque es que esto es lo que Dios quiere para nosotros, que entendamos bien la palabra de Dios, ¿cierto? Para ellos, para los fariseos y para los escribas, esto era un pecado, mejor dicho. Pero créanme que estos eran mandamientos hechos por ellos, por los hombres. Estos no eran mandamientos inspirados por el Espíritu Santo, nada de eso. Ellos habían puesto estas leyes. Las leyes eran que tenían que comer pan, pero con las manos lavadas, no con las manos sucias. Y en ese momento, cuando se juntaron a Jesús los fariseos y estaba ahí Jesús con los discípulos, ellos se dieron cuenta que los discípulos estaban comiendo pan y no se habían lavado las manos. Y aquí llega el punto. Ellos, los fariseos y los escribas, los juzgaban. ¿Sí sabe qué es juzgar? ¿Sí o no? Este punto es muy importante. Escuche bien, mi querido amigo y amiga oyente que me está escuchando en este momento. Cuando usted habla mal con el vecino de otro vecino y empieza a hablarle y a decirle: el vecino es un cochino, el vecino no se baña, el vecino huele mal, el vecino es así. Hay dos puntos muy importantes ahí. Eso se convierte en un chisme, que el chismoso no entra al reino del cielo, ¿cierto? Y también se convierte en juzgar a la persona. Están haciendo un chisme y también están juzgando al mismo tiempo. Entonces, para que entendamos qué es juzgar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estaban juzgando estos escribas y estos fariseos a los discípulos de Jesús? Porque ellos estaban con hambre, tomaron y estaban comiendo. En ese momento estaban comiendo con las manos sucias, no había forma de lavárselas. Eso es como cuando usted va de pronto a un paseo por allá en el campo y de repente usted le da hambre y entonces por ahí cerca de donde usted está no hay un pozo de agua, no hay una quebrada, no hay un arroyo, no hay nada en donde lavarse las manos y usted de repente empieza a comerse el pan o el arroz o lo que usted esté consumiendo porque tenía hambre y pues no había agua, ¿cierto? Para lavarse las manos. Es lo mismo. Por eso le pregunto, cuando a usted le entregan el desayuno, ¿usted se lava las manos, sí o no? Cuando le entregan su almuerzo, ¿se lava las manos, sí o no? La cena, ¿sí o no? Muchas personas se preguntan o responden dentro de sí, en su corazoncito, y dicen: yo sí me lavo las manos todos los días antes de comer. Pero otras personas se sienten no tan orgullosas y dicen: yo no me lavo las manos porque es que yo mantengo trabajando acá en el campo y mientras voy a lavarme las manos por allí como a 7 kilómetros, pues ya el almuerzo ya se enfrió y ya no tengo hambre. O no me queda tiempo, así de sencillo, no me queda tiempo, estoy cosechando café, me llevan el almuerzo, yo no tengo tiempo para lavarme las manos, entonces no me las lavo. ¿Será que estoy cometiendo algún pecado? Se preguntan algunos. La respuesta es no se está cometiendo ningún pecado. ¿Por qué? Porque es que esa fue una ley que se les aplicó al pueblo de Israel, pero no fue inspirada por el Espíritu Santo ni aprobada por él. Esa fue una ley que sacaron los líderes, o sea, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, o sea, los poderosos, como quien dicen. Recuerdan que ayer estuvimos hablando de un poderoso que aprobó que el día de reposo era el día domingo y que todo el mundo lo practicábamos. En ese tiempo también habían personas poderosas que imponían algunas leyes y se cumplían, pero no son leyes aprobadas por Dios, ¿cierto? Y estas personas estaban acusando y estaban juzgando a los discípulos. Dice en el versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, que son los principales sacerdotes, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Era una tradición y una ley que habían impuesto ellos, y muchos las practicaban allá en Jerusalén, en Israel, en esos sitios. En el versículo 4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen.
Y otras muchas cosas ahí tomaron para preguntar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros y los utensilios de metal y los lechos. Está hablando de todo. Usted, ama de casa, usted que me está escuchando en este momento, cuando usted sirve el almuerzo o el desayuno o la comida, ¿usted lava el plato para servirlo? ¿Sí o no? A eso se refiere cuando habla de los utensilios, los vasos, los jarros, etc. Muchas amas de casa me dicen, sí, yo los lavo, claro, antes de servir yo los lavo, pero otras amas de casa dicen, no, yo no los lavo. Porque en este mundo existe de todo, eso sí es sin duda. Y las personas que dicen los lavo se sienten fresquecitas. ¿Por qué? Porque, escuche bien, la palabra lavar tiene un significado muy poderoso. Lavar tiene un significado de transparencia, tiene un significado de santidad, tiene un significado de algo puro. Entonces, cuando usted dice, sí me lavo las manos, sí lavo los utensilios, obvio, se siente algo muy bonito dentro del corazón y usted se siente empoderada o empoderado, el que está diciendo eso. Ahora, las otras personas que dicen, yo no me lavo las manos, yo no lavo los utensilios, en sí normalmente se va a sentir un poquito opacado. Así usted diga que no se siente, sí se siente, yo sé que sí se siente. Ahora, ¿es pecado o no es pecado servir el almuerzo donde los platos o las pocillos o los jarros no se han lavado? La respuesta es no. No es pecado. Pero sí es importante, escuche bien, a pesar de que no es una ley inspirada por el Espíritu Santo o aprobada por él mismo, es importante y es necesario lavarse las manos y es necesario lavar los platos. ¿Por qué? Hacer el esfuerzo al máximo. ¿Por qué? No es pecado, no es pecado, eso sí téngalo muy claro. Pero sí es importante. Uno, nosotros estamos en un cuerpo mortal, ¿cierto? Que con cualquier cosita que nos llegue a nosotros podemos enfermarnos. Cuando usted deja o sirve en un utensilio que ya está usado, en las horas de la noche, cuando usted ese utensilio tiene comida o tiene alguna suciedad por ahí, las cucarachas siempre van a estar buscando eso, o los mosquitos. Y las cucarachas y los mosquitos siempre van a traer bacterias que le van a afectar en su cuerpo, en su organismo. No en el momento, escuche bien, porque muchos dicen, yo mantengo comiendo en utensilios sucios y no me ha pasado nada. No, tranquilo. Pero es que resulta que eso no se ve al acto, en el momento. Algunas personas sí, porque eso depende el organismo de cada uno de nosotros los seres humanos. Otras personas demoran. Tarde que temprano le llega la cuenta de cobro a usted por hacer estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? No es un mandamiento, no es pecado, pero sí es importante y es necesario que usted se cuide. El que no se lava las manos está expuesto a que por medio de ese mugre llegue una bacteria a su cuerpo y pues usted se enferme, le duele el estómago, tengan que llevarlo a una clínica. El que come en platos o en utensilios que no se lavan antes de usarse también corre el riesgo de que también se le llegue a usted una bacteria y también corre ese peligro de enfermarse. Entonces, como decía mi papá cuando estaba vivo, cada que se despeña un cabro, es una palabra que muy común se usa en el departamento del Cauca, que ellos dicen cuando se despeña un cabro o cuando un cerdo huele, ¿cierto? Bueno, cada vez que se despeña un cabro o cuando un cerdo huele o como usted tenga la palabra de usar, que de pronto usted no pueda lavarse las manos o que de pronto no pueda lavar el utensilio para servirlo, bueno, no hay ningún problema. Eso es de cada 2 o 3 meses o cada año, cada 2 años que usted va a un sitio y no tiene la posibilidad de lavarse las manos o de lavar el utensilio, listo, no hay ningún problema, hágalo. Coma con las manos sucias, no lave el utensilio, no hay ningún problema, no es pecado. No es pecado, pero si usted lo toma de costumbre, escuche bien, porque es que no hay una comparación. Los discípulos en este momento no tenían en dónde lavarse las manos. Por eso ellos comieron con las manos sucias, porque no tenían en dónde lavarse las manos en ese momento. Hay una diferencia cuando uno no tiene la oportunidad o el sitio en donde lavarse o en donde lavar los utensilios, a uno tomarlo y cogerlo de costumbre, ¿sí me entiende? Cuando uno lo coge de costumbre, ya corre el peligro de que usted pueda enfermarse, porque es que eso no se hace, o sea, uno tiene que estar bien aseadito, las manos, el cuerpo, los utensilios, etcétera, ¿sí me entiende? Vuelvo y les repito, no es un mandamiento, pero sí es necesario para estar bien nosotros como humanos que somos nosotros imperfectos. Que en este
Vuelvo y le hago la pregunta, amigo, ¿usted lava o no lava los utensilios? ilumina nuestras vidas. Dice en el versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. En el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: hey Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme la tradición de los ancianos? ¿Ah? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Por qué Jesús, cuando estos le preguntaron eso, él se enojó con ellos? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque es que resulta que ellos estaban ahí, era tratando de hacerlo caer a él, al Hijo de Dios. Siempre le estaban haciendo unas y otras preguntas, pero era con la intención de hacerlo caer. Pensaban que él no tenía las respuestas o iba a dar una respuesta equivocada. Y él le dice: este de pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento que Dios entregó, que era honra a tu padre y a tu madre, ustedes enseñan mandamientos de hombres. Ellos guardaban las tradiciones de los hombres, que era, por ejemplo, no comer con las manos sucias, pero más sin embargo, ellos desobedecían el siguiente mandamiento, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Ese sí era un mandamiento que era inspirado y dado por Dios. Honrar a padre y a madre era un mandamiento dado por Dios. Pero los escribas, los principales sacerdotes y los fariseos, ellos invalidaban este mandamiento. Dice en el versículo 11: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. O sea, les estaban diciendo, los escribas y los fariseos estaban diciendo que honrar al papá y a la mamá sí era lícito, pero si lo ponían entre eso y los mandamientos dados por los principales sacerdotes que habían mencionado, o sea, en otras palabras, lo que nos da a entender en estos versículos bíblicos es esto. Mira, recuerdan que en algún momento, cuando ustedes estaban niños, o no sé si en este momento, cuando ustedes, escuchen bien, cuando ustedes cometían el pecado y era de aporrear o de golpear a la mamá o al papá o insultarlo con su boca, o sea, deshonrarlo, que hay muchas formas de deshonrar al papá y la mamá. Entonces usted tenía presente en su corazón que si usted iba a una iglesia católica y se confesaba delante del Padre, ¿ese pecado era perdonado? ¿Sí tenía en mente eso usted o lo tiene en este momento? Que muchas personas cometen eso, o sea, deshonran al papá y a la mamá y van a un confesario, se confiesan delante de un hombre que le llaman el padre o el sacerdote, que no deben de llamarle padre porque padre solamente hay uno y ese es Dios. Y entonces usted llega y le dice: padre, por favor acúseme, perdóneme, porque es que yo maldije a mi papá o maldije a mi mamá. Y él le dice: rece 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y ya sus pecados han sido absueltos. ¿Sí han hecho esto, sí o no? A esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando les decía que ellos honraban los mandamientos puestos por los hombres y deshonraban los mandamientos puestos por el mismo Dios. O sea, el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, no más. ¿Y qué hicieron los principales sacerdotes? Llenarle la mente al ser humano y decirle: tranquilo, no se preocupe, usted puede deshonrar al papá, puede deshonrar a la mamá, puede pecar, puede hacer lo que usted quiera, viene aquí al confesario, se confiesa y nosotros nos encargamos de decirle a Dios, a Jehová, que lo perdone y ya, y usted vuelve y sigue con lo que usted quiera hacer. Porque eso es lo que hacemos nosotros, la mayoría de los seres humanos, cuando estamos en el mundo secular. Nosotros cometemos toda clase de fechorías y vamos y nos confesamos y ya están nuestros pecados absueltos. Es lo que nosotros creemos, que eso no es así, pero nosotros lo creemos de esa manera. Y seguimos pecando nuevamente y pecamos y pecamos y pecamos. Y no solamente incluimos ahí el deshonrar, al padre y a la madre, sino que también incluimos muchos más pecados: la fornicación, el adulterio, el robo, los atracos, etc. El sicario va a una calle, asesina a otro ser humano y después de haberlo asesinado corre al confesario y le dice al sacerdote: acúseme, padre, perdóneme, padre, porque he asesinado a un hombre.
Y él le dice, rece 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestros y sus pecados han sido absueltos. Y él se va contento para la casa pensando que fue perdonado. Escúcheme. Y eso es un engaño total. Usted no es perdonado. No ha sido perdonado. Ha sido engañado, que es muy diferente. Usted con ir allá y meterse al confesario y decir sus cosas y que un hombre que es más pecador que usted incluso. ¿Por qué digo que un hombre que es más pecador que usted? Porque es que en primer lugar ellos fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, sus antepasados, pero viene de la misma rama. En segundo lugar, ellos fueron los que convirtieron el día sábado en el día domingo, o sea. En tercer lugar, ellos fueron los que desobedecieron a Jesús y dijeron, el bautismo lo hacemos cuando estén niños, no cuando estén grandes, o sea, todo lo opuesto a nuestro Padre Celestial. En cuarto lugar, ellos están haciendo algo ilegal, o sea, ¿cómo es posible que engañen a la gente diciendo, vengan que sus pecados son perdonados con rezar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías? Eso es falso, eso es mentira, es un engaño. Y nosotros, como somos bien ignorantes, entonces vamos por ahí pecando por acá, pecando por allá, hablando solamente de este punto que habla aquí en este versículo bíblico, deshonrando al papá y a la mamá, luego nos confesamos y listo, pare de contar. Ya estamos perdonados. No, usted no está perdonado. Dice la palabra de Dios, escuche bien. Dijo Moisés en el versículo 10, mire, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera inmediatamente. O sea que es muy grave. Es que no es tan sencillo deshonrar al papá y a la mamá, no. Claro está que este mandamiento era para el pueblo de Israel. Y después de que vino Jesucristo, pues lógicamente esto ya no aplica al 100% tal como está escrito acá, ¿cierto? O sea, no es global. Pero en ese tiempo era grave, o sea, si un hombre o una mujer maldecía al papá o a la mamá, o sea, deshonrándola, tenía que morir. En ese tiempo no era simplemente, uy, Cucho, ¿sabe qué, Cucho? Lárguese de aquí. Y el papá se iba llorando, no. Tenían que tener mucho, pero mucho cuidado, porque si lo escuchaban, las personas que conocían de esta ley, esta persona tenía que morir. ¿Por qué? Por bocón, por bulloso y por mal hijo. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. O sea, no tenía vuelta atrás, señores. Esa fue una ley dada por Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y los principales sacerdotes entonces confundieron a las demás personas y dijeron, no, basta con decir Escorbán y ya. O sea, todo lo opuesto a lo que nuestro Padre Celestial nos seguía enseñando desde los inicios. Estas personas, los principales y los poderosos, siempre tenían que poner ahí la piedrita. Y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Saltémonos rápidamente al versículo 18 para irnos despidiendo. Dice, en el 18 dice, y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón del hombre salen y esto sí contamina al hombre. Para cerrar el mensaje del día de hoy, cuando estas personas, los fariseos y los escribas, estaban juzgando a los discípulos diciéndoles que ellos estaban cometiendo un pecado comiendo con las manos sin lavarse, entonces Jesús les dijo en el versículo 18, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, porque eso no entra al corazón, eso entra es al estómago, y lo que entra al estómago sale y va a la letrina. En otras palabras, lo que entra al estómago sale y va al baño actualmente, ¿cierto?
eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro del hombre. Eso sí contamina al hombre, porque de adentro del hombre salen los homicidios, salen los malos pensamientos. Eso contamina al hombre. Salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Todo lo que usted conozca que sea malo sale del corazón. Ahora, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que nos da a entender este versículo bíblico es que usted puede pensar lo que usted quiera, porque usted es un ser humano y puede pensarlo. Usted puede pensar de pronto, uy, esa moto del vecino está bien bonita y me la voy a robar. Puede pensarlo si usted lo piensa. No es que le esté diciendo que lo haga, pero normalmente eso puede estar pasando en algún corazón, en alguna parte del mundo. Piénselo, si usted lo pensó, piénselo, pero no deje que salga de usted. O sea, pensarlo es dejar entrar en la mente eso. O sea, está bonito y me la voy a robar. Bueno, lo dejó entrar, está bien, pero no lo deje salir. O sea, lo ideal es ni siquiera pensarlo, eso es lógico. Ni siquiera pensarlo, pero pues es muy difícil que usted no lo piense. Como cuando ve a una mujer muy hermosa por ahí caminando en minifalda, porque eso da para muchas cosas. Los hombres en sí son hechos de carne y hueso y están en un mundo lleno de pecado, que cuando vea a usted que es una mujer que está con un escote o con una minifalda, le va a usted a hacer dar malos pensamientos a los hombres. Por eso es que la Biblia incluso habla que las mujeres tienen que vestirse decorosamente. Muchas mujeres tienen el concepto y el pensamiento que son los hombres los morbosos y que son los hombres los malos, pero eso no es así. Son ustedes y son los hombres, o sea, las mujeres y los hombres, de parte de todos hay. Porque si usted como mujer no viste su cuerpo decorosamente, usted da pie para que ese hombre tenga ese mal pensamiento, porque si ese hombre la ve a usted con un vestido bien decoroso, ese hombre no la va a desear a usted vulgarmente. Al contrario, la va a ver y va a decir, wow, qué hermosa la vecina. Hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque usted está vestida decorosamente. Pero si usted está vestida indecorosamente, el vecino no le va a decir, wow, qué hermosa la vecina. No, sino que le va a decir, uff, esa vecina está buenísima. Ahí cambia el concepto, ahí cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de este factor de las minifaldas, de las mujeres que son bonitas, bueno, cuando un hombre sale a la calle y ve a una mujer que está con minifalda, usted, mujer, le está dando pie para que este hombre piense mal de usted y peque. O sea que usted está poniendo parte para que él sea un pecador y él está pecando, o sea, los dos. Señor Jehová. Resulta que si el hombre escucha esta enseñanza, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, entonces usted puede manejar eso de ahora en adelante con más madurez. Listo, lo pensó y usted pensó en ese momento, la muchacha, ¿cierto? Pero como usted sabe que lo que contamina es lo que sale, entonces no se atreva por nada del mundo tirarle un piropo a ella y decirle, mami, estás buenísima. No se atreva a ir a seguirla hasta la casa de ella para saber dónde vive, para más adelante hablarle a ella. No, listo, lo pensó, pase de largo y pídale perdón a Dios en su corazón y listo. Entonces usted ya no pecó. Y esto aplica para muchos factores, no solamente para eso. Cuando usted va y mira algo que está por ahí robable, como dicen por ahí, listo, usted lo pensó, piénselo nada más, pero no lo haga, porque si lo hace, ahí sí está contaminándose usted. A eso se refiere nuestro Padre Celestial. El Hijo de Dios nos dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Sí, aquí está hablando de la comida, sí, pero también se aplica para estos factores.